Hola, espero que te encuentres al 100%. Y vamos al futur simple del indicatif. Como siempre, además de mis vídeos, sabes que te puedo ayudar con mis clases a mejorar la comprensión y la comunicación y a obtener los certificados de Cambridge IELTS B1, B2. Recuerda también lo que tienes que hacer para recibir y saber cuando tienes mi último vídeo para poder ponerte con él y continuar mejorando. Y hoy tenemos algo de ruido porque están los vecinos arreglando, no sé lo que exactamente, pero bueno, si se oye algún ruidito, intentaremos que la clase vaya como siempre, en plan fluido, en plan zen, tranquilo, y nos vamos a centrar en lo que es el futuro simple. Bien, y el futuro simple es muy fácil de crear, de formarlo. Bien, solamente tienes que coger el infinitivo del verbo y añadirle las terminaciones, como siempre te digo, así no es como se pronuncia, así es como yo las aprendo para después, vamos a ver la pronunciación, pero así es simplemente para memorizarlas. Es ahí, as, a, ons, ez, ont. Ya ves que el ons y el enz era exactamente igual que lo que poníamos en presente indicativo, ¿vale? Y aquí tenemos en vez de ent o nt. Si te fijas, estas terminaciones son exactamente igual que si coges el verbo avoir en presente de indicativo y el verbo avoir sería je, o sea, ahí, tu as, fíjate que aquí hay dos letras y aquí sigue habiendo dos letras, as, y luego en la tercera solamente hay una a. Yo para acordarme es lo que te decía, pienso, tengo dinerito y aquí en la primera y en la segunda son dos letras iguales, ¿vale? Simplemente dos letras iguales no quiere decir que sea la misma letra. Si es la misma letra, la A, la I no es la misma y la S no es la misma. Quiero decir que hay dos letras. Yo me acuerdo de, vale, aquí hay dos AI y aquí hay dos AS. Y en la tercera, como he ido gastando el dinerito, pues ahora ya la S ya se ha ido. Fíjate que la terminación final es ONS, ¿vale? Como siempre, EZ, como siempre, pero la tercera es ont, tal cual. Pues ese ont es también, coincide, te lo digo esto porque a mí, por ejemplo, me resulta más fácil recordar así cuáles son las terminaciones. Si te lía, pues apréndelas así directamente. Es decir, si esto te ayuda a memorizarlo y a ver la similitud, perfecto. Recuerda que lo que es para que veas que el AI, AS y A son las mismas terminaciones, ONZ, EZ y luego ONT. Bien. ¿Cómo hacemos entonces? Entonces es muy fácil. En principio, simplemente lo que tendrás que hacer es coger el infinitivo, tengo que saber cuál es el infinitivo del verbo, y le añado las terminaciones. Por ejemplo, el verbo commencer, de comenzar, empezar, ¿vale? Sería, le añado. Además, fíjate que lo bueno que tiene también es que si tú sabes la primera persona, sabes todas, porque la raíz va a mantenerse exactamente igual y lo único que tengo que añadir son las terminaciones. Entonces sería je commencerai. Piensa que la primera para la pronunciación sería como si dijera commence y luego aquí pronuncio el re. Pronuncio a partir de ahí la R con la terminación. Je commencerai. Tu commenceras. Fíjate que esta E ni la escuchas prácticamente porque no tiene acentillo y es como que pasa commencerai, ¿vale? Tu commenceras, il commencera, o elle commencera, o on commencera, nous commencerons, vous commencerez, il ou elle commenceront. Lo mismo con choisir, lo mismo con sortir. Pues aquí a je choisirai. Aquí le meto la terminación. Je sortirai. Bien. ¿Qué pasa? Que en los verbos donde el verbo acaba en una E, evidentemente lo que no vamos a hacer es dejar la E y luego poner la terminación, sino que esta E desaparece y ya ponemos directamente la terminación. Es como el verbo vendre, vender, pues sería je vendrai, tu vendras, il vendra, nous vendrons, vous vendrez, il, elle vendront. Aquí acuérdate que es un il, elle ou on vendra. El verbo venderé es un futuro. Lo mismo pasa con verbos como croire. Sería je croirai. Je voirai. El verbo beber. Je dirai. Bien. Con verbos como préférer, como espérer, hacemos exactamente lo mismo. Cogemos lo que es el infinitivo y le añadimos las terminaciones. Bien, entonces sería préférer, je préférerai, je préférerai, préférerai. Tu préféreras, il préférera o elle préférera, on préférera. Casi la esta en y la escuchamos, préférera, ¿vale? Sería préférer, préférera, préférera, nous préférons, vous préférez, ils préféreront ou elles préféreront.
escúchalo, ¿vale? Vete al diccionario, como te decía. Este diccionario donde puedes online, no es diccionario, perdón, me estoy diciéndolo mal, es un conjugador de verbos, ¿vale? El reverso, donde puedes escucharlo. Así te es mucho más fácil y lo puedes repetir al mismo tiempo. Así escuchas exactamente, ves cómo se escribe y escuchas exactamente cómo lo tienes que pronunciar. No escuches sin ver la palabra, ¿vale? Velo y préférerais, ¿vale? Para que sepas cómo se pronuncia cada una de las sílabas. Bien, esperar va a pasar lo mismo. Pero ¿qué pasa? En estos casos que hemos cogido pues el infinitivo, como decía la regla, bien, y vamos a dejar los acentos pues tal cual. Lo mismo esperar, lo mismo. Pero ¿qué pasa con un verbo del tipo acheter? Vale, acheter, hay algunos verbos. Por eso se dice, se coge el infinitivo y se añade la terminación. Sí, en general es así. Pero si tienes alguna duda, comprueba. Porque hay algún tipo de verbo, como nos va a pasar ahora en acheter, bien, ¿qué pasa? Si yo cogiera esto, yo cojo el infinitivo no lleva acento y le añado las terminaciones. Pero realmente, ¿cómo hacemos este futuro? Bien, pues fíjate que en la primera persona, si no te acuerdas, vete al vídeo donde hablábamos del presente indicativo, de que cómo los verbos en ER eran muy facilitos a hacerle el presente, pero que había algunos casos, recuerdas que a lo mejor teníamos un acento y luego cambiaban de la posición, ¿vale? Como este caso de préféré. Si te acuerdas, la primera persona sería je préfère y este va en el otro sentido. Espérer, la primera persona es j'espère y lo cambiaba el acento en el otro sentido. Vale, acheter era uno de esos casos donde el infinitivo no tenía acento, pero la primera persona, las tres primeras personas, ¿vale? Y la tercera de plural, sí colocábamos este acento aquí. Vale, pues en caso de duda, comprueba siempre la primera persona del presente de indicativo. Te vas al verbo, coges la primera persona del presente de indicativo y en el caso de acheter sería j'achète y aquí le poníamos este acentito, no el agudo, sino el grave. Vale, ¿y qué pasa? Pues vamos a coger esta primera persona, vamos a coger este cambio y a partir de ahí sí que le añado las terminaciones y ya te fijas que la raíz es la misma. Lo que siempre te digo, lo que te acabo de decir antes, si yo conozco la primera persona, luego solo es añadirle las terminaciones, porque es j'achèterai, tu achèteras, il achètera, nous achèterons, vous achèterez, il, elle achèteront, y aquí obviamente il achètera, elle achètera, on achètera. Acuérdate que esta N la metemos aquí, on achètera. Vale, el verbo lever, promener, lo mismo. ¿Qué pasa? En estos casos, el infinitivo no lleva acentos en la E, pero la primera persona del presente indicativo, si no lo compruebas, sí coge este acentito, ¿vale? El grave. Entonces, esta es la raíz que tenemos que coger. Fíjate que es tal cual infinitivo, acheter, lever, pero con el acentillo. Entonces, je lèverai, tu lèveras, il lèvera, el verbo levantar, elle lèvera, nous on lèvera, nous lèverons, vous lèverez, ils lèveront, elles lèveront. Fíjate que la forma de pronunciar es lo que decíamos antes. Es como se pronuncia, yo pronuncio lève, ¿ves? Yo digo préfère, esta E no lleva acento, no se pronuncia, je préfère y luego el ré. Achèterai, lèverai, ¿vale? Lo mismo con promener, pasear. Pues sería je promènerai. Vale, y lo mismo con el resto de las personas. Je promènerai, tu promèneras, il promènera, elle promènera, on promènera, no queráis correr. Nous promènerons, vous promènerez, ils promèneront ou elles promèneront. Piensa también, como es lógica, que si este verbo fuera, por ejemplo, lever, levantar, levanto al niño, ¿vale? Pero si yo, en vez de levantar al niño de la cama, digo yo me levanto, je me lève, que es un verbo pronominal, ¿qué pasa? Pues el futuro sería lo mismo. Yo voy a decir je me lèverai. Aquí pondría un me, ts, je me lèverai, tu te lèveras, il se lèvera, nous nous lèverons, vous vous lèverez, ils se lèveront, ¿vale? Es decir, voy a poner el nous, vous, el que sea, lo que necesite. Il se, je me, tu te, ¿vale? Pero el verbo es el mismo. Y lo mismo con promener,
Es lo mismo, no es lo mismo que yo pase al perro, ¿vale? Que yo me paseo. Es un verbo pronominal. Muchos verbos pueden ser solo verbos simples, verbos que no van a ser pronominales, quiero decir que solamente ese es el verbo tal cual. Otros admiten que puedan ser pronominales o no, y algunos que solo van a ser pronominales. Pero los que admiten las dos formas de pasear, yo puedo pasear al niño, pasear al perro, pasear lo que sea, a quien sea, ¿vale? Y otra cosa es que yo me paseo, él se pasea, eso es un pronominal. Entonces sería exactamente igual poniéndolo aquí, en la persona que corresponda, el me, ts. Bien. ¿Qué nos pasa en el verbo con appeler? En este caso no es que coja acento. En este caso te acuerdas que en el presente indicativo, ¿qué hacíamos? En las tres primeras personas singular y en la tercera persona de plural. Lo que hacía es duplicaba. ¿Te acuerdas? Por eso la típica cosa que nos enseñan desde el principio, que es je m'appelle. ¿Por qué digo je m'appelle? Porque hay doble L. Si no, esto sería appeler, ¿vale? Es como si esta no existiera y aquí hago ple, appeler. Bien, entonces cojo la primera persona que es con doble L y pongo appelle y luego añado la AIR, es decir, cojo el verbo así, pero le voy a poner esta L, que es lo que corresponde a la primera persona del singular de appelle. Piensa que si ves el j'appelle, va a acabar en una E, obviamente, el presente indicativo. Aquí tengo que ponerle la R, ¿vale? En todos los casos, es como si fuera el infinitivo, pero con este cambio que está en la primera persona del presente indicativo. Entonces sería j'appellerai, tu appelleras, il appellera, elle appellera, on appellera, nous appellerons, vous appellerez, ils s'appelleront ou elles s'appelleront. Lo mismo con jeter, tirar, ¿vale? Que en presente indicativo poníamos en la primera persona, acuérdate que siempre eran las tres primeras personas de singular y luego la tercera de plural. Duplica también, pues vamos a coger esta T duplicada. Bien, es lo mismo, fíjate que el verbo es igual, pero aquí duplico la T y aquí le pongo otra L, duplico también la L. Entonces sería je jetterai, tu jetteras, il jettera, elle jettera, on jettera, nous jetterons, vous jetterez, ils jetteront ou elles jetteront. Bien, el verbo payer, recuerda que habían dos posibilidades. En realidad los verbos que acababan con Y, o sea que tenían Y e R, ¿vale? Esta Y pasaba a I latina, ¿vale? Es lo mismo que pasa aquí con essuyer, con annuiller, por ejemplo, le ponemos esta I latina. Esta Y pasa a la I normalita. Bien, sabemos que el verbo como payer admitía los dos casos. Uno, dejar la Y tal cual y otro pasar esta Y a I latina. Bien, entonces o bien cogemos el infinitivo tal cual o cogemos el infinitivo donde esta Y le hemos pasado ahí. Bien, en este caso sería je payerai. Con esto cambia un poquito la pronunciación, así que esto escúchalo mejor, te vas al reverso y escúchalo. Aquí sería je payerai, tu payeras, il payera, on payera, elle payera, que me he saltado, nous payerons, vous payerez, ils payeront ou elles payeront. Bien, el verbo essuyer, limpiar. Pues lo mismo, pero la Y pasa ahí. J'essuierai. Bueno, essuyer es normalmente secar, cuando secas algo, ¿vale? Por ejemplo, algo que está mojado y lo secas. Ese es essuyer. Los platos, por ejemplo, ¿vale? Si tienes alguna duda con algún significado, ya sabes que tienes el petit revers, que tienes enlaces, que tienes el web reference, que está muy bien. Para ver los diccionarios. Así que en mi página web tienes esos enlaces, ¿vale? Tienes varios, tienes el Larousse y tienes varios. Entonces, essuyer, j'essuierai, tu essuieras, il essuiera, elle essuiera, on essuiera, acuérdate que esta N la metemos aquí, on essuiera, nous essuierons, vous essuierez, ils essuieront. ¿Vale? Ennuyer, que es aburrir, también es molestar, fastidiar, por ejemplo, tiene varios significados. Si tienes desennui también serían preocupaciones, entonces es como preocupar también, depende del significado. Pues lo mismo, la Y pasa ahí, entonces sería j'ennuierai. Acuérdate que en este caso tengo apostrofito, igual que aquí, porque vocal, no digo je essuierai, sino je essuierai, porque aquí hay un apostrofito. Entonces, j'ennuierai, tu ennuieras, il ennuiera, elle ennuiera, on ennuiera, lo he dicho, vamos para atrás. On ennuiera, ¿vale? Nous ennuierons, vous ennuierez,
Ils s'ennuieront, elles s'ennuieront. Aquí, igual que aquí, esta S, recuerda que es como una Z para hacer la unión. Bien, y después hay verbos, aparte de los que hemos visto, que tenemos que fijarnos en si coloca un acento, o sea, si cambia el acento, el infinitivo tiene un acento, como hemos visto antes, ¿vale? Si vamos para atrás y rebobinamos, lo que decíamos, aquí por ejemplo no tenían el acento y luego lo toman. Aquí duplican y en este otro caso, cuando tenemos la Y, lo que pasa es que lo ponemos con una I latina. Bien, y luego tenemos los verbos irregulares. Los típicos de siempre. Bueno, muchos son los de siempre, otros no, pero hay muchos que ya ves que se repiten. Bien, tenemos el verbo être. Lo bueno que tiene es lo que te he dicho antes. Una, que son muy parecidos muchos de ellos a como lo decimos en el español, con lo cual eso ayuda un montón. Y otra es que si yo me sé cómo inicio, o sea, la raíz de la primera persona, me sé el resto del verbo, ya simplemente solo me tengo que conocer las terminaciones. El verbo être, que es el verbo ser, ser o estar, pues es tal cual, ser. Je serai, tu seras, il sera, elle sera, on sera. Nous serons, vous serez, ils seront, elles seront. ¿Vale? Como en español, yo seré, tú serás, él será. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que es el verbo, acuérdate, el verbo ser y también es el verbo estar. Avoir. Vale, pues en este caso, si quieres pensarlo, lo que más te ayuda, siempre te digo, no trabajes de memoria, ve lo que tienes, analiza. Bien, si te sirve, puedes pensar, vale, que he cogido la... Y si quieres pensar que aquí, esto en medio le he puesto una U, bien, y aquí he cogido la R. Puedes pensar en que he cogido la R final, o si te es más fácil, piensa que tengo una A, la primera, y luego le meto una UR, ¿vale? Va a pasar lo mismo con savoir. Fíjate, avoir y savoir. Bien, en este caso cojo la A y luego le meto una UR. Y en este caso, saber, cojo la SA y luego le meto una UR. Es lo mismo. O puedo pensar, cojo la A, le meto una U y la R final. Cojo sa, ahí que me coge los dos, vale, cojo sa, le meto una U aquí y la R final, lo que te sea más fácil para recordarlo. Vale, entonces el presente, obviamente vocal, apostrofito. El verbo haber o tener. J'aurai, tu auras, il aura, elle aura, on aura. Nous aurons, vous saurez, ils sauront, elles sauront. Acuérdate que la cosa no se trata de correr, sino de el sauront, como si aquí fuera una Z, ¿vale? Sonido Z. Verbo savoir, saber, lo mismo. Fíjate que es exactamente como sería como el verbo avoir, pero con un S delante, pues lo mismo. Saurai, saura, saura, sauront, saurai, sauront. El verbo aller, fíjate que el verbo aller es el verbo para nosotros en español, el verbo ir. Pues fíjate que la raíz es tal cual, ir. Entonces, yo iré, como decimos en español, lo mismo. Pero aquí acuérdate, vocal, apostrofito. J'irai, tu iras, il ira, elle ira, on ira, nous irons, vous irez, ils iront, elles iront. ¿Vale? Aquí le meto sonido Z y aquí está N, se la meto aquí, on ira. Bien. El verbo faire. Puedes pensar lo mismo que te he dicho antes. Cojo la F, ¿vale? Y fíjate que aquí cojo la R. Y entre esto se me transforma en una E. O puedes pensar simplemente en, vale, cojo la F y en vez de aquí le metí una UR, ¿vale? Aquí le meto una ER. Lo que siempre te digo de que es bueno conocer distintos idiomas. Fíjate que en el gallego, por ejemplo, tenemos el verbo facer. Fíjate que se parece mucho a faire. Es eu farei, ti farás, él fará. Fíjate que es muy similar, ¿vale? Cuantos más idiomas tengas, aparte de te da primero una referencia y dices, vale, esto se parece a esto, y además te da sonidos que son propios de tu idioma, con lo cual tienes más riqueza de vocabulario. Todos los idiomas, todo lo que sepas a mayores, para mí siempre es un enriquecimiento. Es absurdo que yo pueda tener... creo que si habláramos de cuestiones económicas, todos te dirían, bueno, ¿qué quieres? ¿Prefieres tener más dinerito o tener menos? Y todo el mundo diría, bueno, más, cuanto más tenga mejor, vale, pues esto es lo mismo. Es una cuestión, en este caso, cultural, es una cuestión de saber. Si puedo saber más, si puedo comunicarme con más personas, si puedo tener más conocimientos, ¿por qué me voy a quedar en menos? Vale. Entonces, el verbo faire, el verbo hacer sería je ferai, tu feras, il fera, elle fera, on fera, nous ferons, vous ferez, et ils feront, elles feront. Bien. Y el verbo envoyer.
En este caso, como decimos que son verbos que son irregulares, ¿qué hago? Pues lo mismo. Cojo, fíjate, esta primera parte. Vuelvo a decirte lo mismo. Si te es más fácil pensar, cojo el principio y ahora cojo este final y fíjate que esto es esto mismo, ¿bien? Y ahora cojo ER. Es esto y esto junto. Es como si le quitara esto de en medio. Y ahora le voy a añadir otra R. Si así te es más fácil, como te sea más fácil. ¿Ok? Bien, entonces sería... en este caso ya te fijas porque tiene un G, porque estos de aquí son consonantes. Pero aquí ya ves vocal, vocal y dices, esto aquí no lo puedo hacer así. Vocal, vocal y aquí sería un apostrofito. J'enverrai, yo enviaré. Vale, j'enverrai, tu enverras, il enverra, elle enverra, on enverra. Nous enverrons, vous enverrez, ils enverront, elles enverront. Vale. Verbo courir, pues lo mismo. Fíjate que tengo cours hasta aquí. Y si quieres pensar, o bien, vale, ahora cojo la otra R, o bien al cours le meto otra R. Fíjate que si hago courir, mourir, que es lo mismo, solo que esto es una C, esto es una M, ¿vale? Es exactamente igual. Cojo el mour, ¿vale? Y le duplico y le pongo otra R. Entonces, correr sería je courrai, yo correré, tu courras, il courra, elle courra, on courra, nous courrons, vous courrez, ils courront, elles courront. Y mourir lo mismo, pero con la M. Dices tú, yo moriré, vale. Un futuro, ¿no utilizas? Sí, se puede utilizar muchas veces pues de una forma literaria. Moriré cuando haya tenido un montón de experiencias en mi vida. Moriré tranquilo, moriré con calma, moriré en un lugar que piense que me encuentre relajado y que sea maravilloso. Vale, es decir, podemos hacer frases con futuro, con morir también, con cualquier verbo. Vale, entonces, y además el morir forma parte de nuestra vida y no tenemos una fecha de caducidad. Nadie dice, porque seas mayor tienes que morir. No, nos vamos a ir a otro plano en el momento en que tengamos que irnos, ni antes ni después. Entonces, je mourrai, tu mourras, il mourra, elle mourra, on mourra, nous mourrons, vous mourrez, ils mourront, elles mourront. Vale, el verbo voir, de ver. En este caso, fíjate que cojo la V, ¿vale? Cojo la R, si quieres pensar, bien, y pongo en medio, en vez de esta OI, pongo una E. Fíjate que en todos los casos son dobles R's. Fíjate que en este caso es OU dobles R's. Fíjate aquí es una E doble R, aquí es una OU doble R, sigue siendo lo mismo, OU doble R, y aquí E doble R. Entonces, je verrai, tu verras, il verra. Elle verra, on verra, nous verrons, vous verrez, ils verront. Y con el pouvoir, pues muy similar. Fíjate que este final es lo mismo también. Re, fíjate que todos son re, ¿vale? Con dobles R's. Re y re, ¿vale? Entonces, en este caso cojo pu y ya directamente, o bien pienso, vale, cojo pu y luego esta R y hago esto. O bien cojo pu y luego doble R. Je pourrai, tu pourras, il pourra. Elle pourra, on pourra. Nous pourrons, vous pourrez, ils pourront. El verbo poder. Bien, tenemos el verbo venir. El verbo venir, en este caso, ¿qué hacemos? Vale, cogemos esta, igual que hacíamos antes. Pero fíjate que a esto lo que le estamos añadiendo es una I aquí. Je viens. Y en vez de hacer doble R, aquí tenemos la R, lo que ponemos es una D delante. Je viendrai. Pero fíjate cómo así se parece mucho al español, que sería yo vendré. Hay muchos que son similares, ¿vale? Je viendrai, tu viendras, il viendra, elle viendra, on viendra. Nous viendrons, vous viendrez, ils viendront, elles viendront. El verbo tenir, que es el verbo sostener, agarrar, sujetar, ¿vale? Pues lo mismo, fíjate que aquí tengo ten y que le he metido una I en medio. Je tiens y le meto esta D antes de la R. Je tiendrai, tu tiendras, il tiendra, elle tiendra, on tiendra, nous tiendrons, vous tiendrez, ils tiendront, elles tiendront. Fíjate que una vez que tengas un modelo es mucho más fácil. Lo mismo nos pasa con el resto, con el verbo valoir o con el verbo vouloir. Valoir de valer, el verbo vouloir de querer, ¿vale? Aquí, tanto uno como otro, cogemos esto, le meteremos una U aquí y la DR. Aquí cogemos tal cual, o U, y le meteríamos una DR. Es exactamente lo mismo. Escucha los dos verbos, ¿ok?
Y después con el verbo falloir solamente vamos a coger la tercera persona del singular, porque eso es un verbo impersonal. Ese il no es él, ese il es como cuando dice il pleut, que vamos a ver, llueve. ¿Qué? Es algo que llueve, es un fenómeno atmosférico que pasa. Vale, entonces il faudra es será necesario, habrá que, pues lo que sea. Bien, y fíjate que también meto como antes, aquí es OUDR, aquí es AUDR, ENDR, ¿vale? Y aquí lo mismo, AUDR. Bien, en este caso estos, AU, OU, AU se parece, en este caso es una EN, ¿vale? Estas dos. Pero tienes también el DR. Y para terminar, vamos a ver el recevoir. En este caso, fíjate que meto todo, ¿vale? Solo quito la OI y le meto ya la R. Je recevrai, que se parece también al español, yo recibiré, ¿vale? Pero en este caso, je recevrai, tu recevras, il recevra, elle recevra, on recevra, nous recevrons, vous recevrez, il ou elle recevront, ¿vale? El verbo devoir, hago lo mismo, me quedo con esto, luego meto la R, ya lo junto, ¿vale? Aquí sí que me quito esto del medio y cojo esto, y tal cual. Je devrais, tu devras, il devra, elle devra, on devra, nous devrons, vous devrez, ils devront, elles devront. O sea, yo deberé hacer lo que sea. Yo deberé no decimos deberé, yo deberé, el verbo deber. Vale, tú deberás, él deberá. Bien, apercevoir, lo mismo. Cogemos todo esto, la R final, le quitamos esto lo juntamos, es decir, cogemos esto y la R, la juntamos, y j'apercevrai, acuérdate, vocal, apostrofito, j'apercevrai, tu apercevras, il apercevra, elle apercevra, on apercevra, nous apercevrons, vous apercevrez, ils s'apercebront ou elles s'apercebront, que es el verbo como percibir algo, ¿vale? Percibir, divisar a una persona o lo que veas ahí a lo lejos. Y el verbo pleuvoir, que es lo que decíamos antes, es un verbo como el verbo falloir, que es necesario, en este caso lloverá, ¿vale? Que también hago lo mismo. En esto es mucho más fácil porque realmente cojo tal cual, le quito la OI, fíjate que en todos le he quitado esta OI y luego he metido la R ya directamente. Il pleuvra, lloverá, ¿vale? Y con esto lo vamos a dejar por hoy. Como siempre, ya sé que estás haciendo muchas cosas, ya sé que esto te está ayudando muchísimo, sé que vas poquito a poquito, pero sin pausa, como siempre decimos, y haz todo aquello que te ayude a mejorar. Viendo mis vídeos, sabes que te ayudo con los vídeos, te ayudo con mis clases, tienes los enlaces para ver otras posibilidades y para hacer otro tipo de cosas. Recuerda que es tan importante leer como escribir, como escuchar, todo eso te va a ayudar a mejorar las distintas partes del idioma, porque la comunicación, sabes que puede ser de distintos tipos, es como nos comunicamos de forma escrita, nos comunicamos de forma, aparte del diálogo, escuchando también y escribiendo o leyendo. Muchas veces tendríamos que comunicarnos más escuchando, como dice, que tenemos dos ojos, que decían siempre, dos ojos, dos orejas y una boca. A veces hablamos de más, eso lo digo personalmente. Vale, lo que siempre te digo, a seguir dándole caña porque sé que estás haciendo muchas cosas, sé que estás llegando muy lejos y todavía lo que te falta por llegar. Así que nos vemos y a cuidarte mucho. Chao, chao.